No estoy muy seguro de qué esperaba cuando me desperté esa mañana. Tal vez nervios, tal vez emoción, tal vez una mezcla de ambos. Pero en cambio, todo lo que sentí fue nada. Entumecimiento. Como si mi cuerpo hubiera pasado por tanta esperanza y decepción a lo largo de los años que ya no quedaba mucho por sentir. Mi nombre es Nate. Tengo 23 años. Y ayer se suponía que sería el día más grande de mi vida, el día de la graduación. 4 años de conferencias, noches sin dormir, trabajos a tiempo parcial, sesiones de estudio alimentadas por café y pura determinación finalmente estaban a punto de dar sus frutos. Iba a cruzar ese escenario solo, al parecer. No es que no las hubiera invitado. Lo hice. Hace un mes, le envié a mi mamá una invitación formal impresa con una nota escrita a mano dentro. Significaría el mundo para mí si vinieras. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero esto es importante para mí. Incluso le envié un mensaje de texto la semana anterior y nuevamente 2 días antes. Sin respuesta, ni siquiera un emoji de pulgar hacia arriba. Traté de no leer demasiado en ello. Pensé que tal vez estaba esperando hasta el último minuto para darme una sorpresa. O tal vez, solo tal vez, mi madre y mi hermana no eran tan desalmadas como habían parecido todos estos años. Sé que suena ingenuo, pero cuando es tu propia familia, siempre guardas un pequeño trozo de esperanza, ¿verdad? No importa cuán pequeño sea. Para ponerlo en contexto, crecer en mi casa fue complicado. Mi mamá, Diane, nos crió a mi hermana y a mí mayormente por su cuenta. Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años. Nunca volvimos a saber de él. Pero mi mamá nunca perdía la oportunidad de recordarme cuánto peso representaba yo para ella. Eres igual a él, espetaba cada vez que olvidaba sacar la basura o traía un 8 en un examen. Pero mi hermana Lea no podía hacer nada malo. Si reprobaba una clase, era culpa del profesor. Si yo sacaba un 10, debía de haber hecho trampa. Ese tipo de cosas. Supongo que dejé de esperar justicia alrededor de los 15 años. Fue cuando atraparon a Lea robando en una tienda y mi mamá me culpó a mí por distraerla con mi energía de nerd. Yo ni siquiera estaba allí, estaba en casa jugando Skyrim. Pero así es como funcionaban las cosas en nuestra casa. Lea era la hija de oro. Yo era el chivo expiatorio. Aún así, nunca dejé de intentar demostrar mi valor. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si tenía el éxito suficiente, tal vez finalmente me verían como alguien que vale la pena. Tomé clases avanzadas, trabajé en una librería los fines de semana. Ahorré para mi propia computadora portátil y eventualmente gané una beca completa para una universidad bastante decente. No era una de la Ivy League, pero era mía. Cada examen, cada ensayo, cada agotador proyecto grupal, lo hice por mi cuenta. Sin ayuda, sin una sección de porras. Y aún así, le envié por correo esa invitación. Seguía aferrado a la fantasía de que tal vez, solo tal vez, se sentarían entre la multitud y aplaudirían cuando dijeran mi nombre, que me verían con mi toga y birrete, escucharían mi nombre resonar en el auditorio y finalmente dirían: estamos orgullosas de ti. Así que, cuando subí a ese escenario ayer y miré hacia la audiencia, no pude evitar escanear las filas. Un lado de la sala estalló en aplausos cuando una chica delante de mí caminó, probablemente su familia. El chico detrás de mí tenía todo un equipo de apoyo con camisetas a juego. ¿Yo? Solo silencio. No estaban allí. No había nadie. El decano me entregó mi diploma con una sonrisa ensayada, pero incluso él pareció sentir la ausencia. Forcé una sonrisa para la cámara, con el corazón hundido. Cuando bajé del escenario, los otros graduados estaban abrazando a sus padres, posando para selfies familiares, lanzando sus birretes al aire. Me quedé a un lado, con el teléfono en la mano, fingiendo revisar mensajes para no parecer completamente patético. Y luego, contra mi buen juicio, la llamé. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Escuché su voz e instantáneamente me arrepentí. ¿Qué?, espetó ella. Mi voz se quebró un poco. Oye, solo quería ver si todavía planeabas venir. Acabo de pasar. Pensé que tal vez estarías. ¿Por qué habríamos de celebrarte? Interrumpió ella, con voz fría. Nunca serás exitoso. Luego, de fondo, escuché a Lea riendo. Una risa burlona y completa, como si esto fuera el remate de algún cruel chiste interno. No respondí de inmediato. No pude. Simplemente miré mi reflejo en una ventana oscura del edificio frente a mí. El teléfono seguía presionado contra mi oreja, mis dedos apretados tan fuerte que se pusieron blancos. ¿Sigues ahí?, preguntó mi mamá, sonando aburrida. Tomé aire, luego otro. Y entonces sonreí. Mira, lo que ella no sabía, lo que ninguna de las dos sabía, era que mientras estaban ocupadas burlándose de mí, yo no estaba parado fuera del recinto solo, estaba parado frente a un restaurante de carnes de lujo. Porque a principios de esa semana, había recibido un correo electrónico de alguien inesperado. La señora
Clara Jennings, un gran nombre en el mundo editorial. Mi universidad había organizado un evento de networking un mes atrás y yo le había presentado algunas ideas. Le gustaron, dijo que veía promesa. Nos mantuvimos en contacto. Ella me felicitó por mi graduación y se ofreció a invitarme a cenar para celebrar, solo nosotros dos. Esa cena estaba ocurriendo esta noche, es decir, ahora mismo. Miré a través del cristal. Ella ya estaba adentro, sentada a la mesa, sonriendo cortésmente al camarero. Una mujer amable y distinguida de unos 50 años, con el cabello recogido prolijamente y usando una bufanda de color rojo intenso. La misma mujer cuya compañía, casualmente, empleaba a mi madre como una recepcionista glorificada. Me tomé una foto fuera del restaurante, todavía con el birrete puesto y la carpeta del diploma en la mano, con el letrero luminoso sobre mí claramente legible, Crimson Oak Private Dining. Luego se la envié por mensaje de texto a mi mamá con un mensaje corto. Es curioso cómo a los fracasados todavía los contratan por encima de ti. Vi a través de la ventana cómo la señora Jennings me divisaba, sonreía cálidamente y me hacía señas para que entrara. Me volví hacia la calle justo cuando mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de mamá. No contesté. No de inmediato. Simplemente me quedé allí por un segundo, dejando que el momento respirara, con el corazón latiendo con fuerza pero constante. Después de años de ser ignorado, burlado y menospreciado, finalmente tenía algo que no podían quitarme. Ni con palabras, ni con silencio, ni con nada. Eventualmente, contesté y todo lo que escuché fue su respiración. Temblorosa, desigual. Nate susurró finalmente, como si mi nombre se hubiera convertido de repente en algo frágil. Espera, ¿qué quisiste decir con ese mensaje? ¿Qué quieres decir con por encima de mí? La dejé sentarse en esa incertidumbre. Luego dije, tengo que irme. Mi nueva jefa me está esperando y colgué, pero ese no fue el final. Ni de lejos. Porque lo que sucedió después fue algo que nunca esperé, algo que hizo que todo cada insulto, cada cumpleaños olvidado, cada Navidad silenciosa valiera la pena. Pero llegaré a eso. Primero, déjenme contarles lo que pasó después de la cena. Déjenme decirles lo que ella hizo después. Porque si creen que ella iba a aceptar esto de brazos cruzados, no conocen a mi madre. Regresó con las garras fuera y trajo a Lea con ella. Admitiré que la cena fue la única parte del día que se sintió surrealista de la mejor manera posible. La señora Jennings, o Clara, como insistió en que la llamara, fue amable y aguda. Hizo preguntas sobre mis ideas, escuchó genuinamente mis respuestas e incluso se rió de mis bromas incómodas. Hablamos de la industria editorial, de cómo estaba cambiando, de cómo voces como la mía nuevas, hambrientas y un poco toscas eran exactamente lo que las empresas necesitaban. En un momento, se echó hacia atrás y dijo, «Me agradas, Nate. ¿Tienes eso?» Impulso sin ego. Es raro. Luego me ofreció un puesto, de nivel inicial, pero con espacio para crecer. Asistente editorial, buen sueldo, beneficios, un mentor y un camino a seguir. Todo mío si lo quería. Acepté antes de que llegara el postre. Brindamos con agua con gas. Clara no bebía. Y mientras bebía del vaso, sentí una paz que no había conocido en años. No felicidad, no orgullo, solo claridad, como si la estática en mi vida finalmente se hubiera silenciado. Pero esa paz duró lo mismo que el viaje en Uber de regreso a mi apartamento. Porque para cuando entré, mi teléfono tenía 16 llamadas perdidas de mamá y 4 de Lea. Miré la pantalla y luego arrojé el teléfono en el sofá, decidiendo no dejar que arruinaran esto. No esta noche. Y entonces sonó el timbre de mi apartamento. Pensé que tal vez era un amigo o que mi compañero de cuarto había olvidado su llave otra vez. Pero cuando contesté el intercomunicador, escuché su voz, aguda y chillona, incluso a través de la estática. Nathaniel, abre esta puerta ahora mismo. Me congelé. Nunca usaba mi nombre completo a menos que estuviera furiosa. Miré por la mirilla. Efectivamente, allí estaba ella, Diane, con un abrigo gris arrugado, tacones ligeramente desgastados y ojos ardiendo con esa marca particular de rabia materna que solía hacerme estremecer por instinto. Y junto a ella, de brazos cruzados y con una sonrisa de suficiencia, estaba Lea. Cabello recién arreglado, uñas largas y brillantes, rostro contorsionado con diversión presuntuosa, como si esto fuera solo otro episodio de su drama favorito. No abrí la puerta. Solo me di la vuelta y me apoyé contra ella. Nate, gritó de nuevo. No me obligues a llamar al propietario. Lo haría. Sabía que lo haría. Así que presioné el botón del intercomunicador y dije con calma. Están invadiendo propiedad privada. Váyanse ahora. Fue entonces cuando perdió los estribos. ¿Crees que puedes humillarme? ¿A mí? ¿Después de todo lo que hice por ti? Así es como me pagas, mocoso malagradecido. Ni siquiera viniste a mi graduación, dije rotundamente.
No te ganaste una celebración. Ese título no significa nada si crees que te hace mejor que tu propia familia. Detrás de ella, Lea volvió a reír. Finalmente abrí la puerta lo suficiente para mirarla a los ojos. No creo que sea mejor que tú, dije. Pero tu jefa sí lo cree. Y cerré la puerta con fuerza. Se quedaron afuera otros 5 minutos discutiendo, gritando, llamándome nombres que no repetiré. Me quedé en el pasillo, de brazos cruzados, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Parte de mí esperaba que derribaran la puerta, pero eventualmente los gritos cesaron. Miré por la mirilla de nuevo. Se habían ido. Pensé que ese era el fin. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, recibí una llamada de recursos humanos del asistente de Clara. Muy educada, muy profesional, pero claramente incómoda. Hola Nate, llamo porque hubo una situación en la oficina esta mañana. Alguien vino afirmando ser tu madre. Exigió una reunión con la señora Jennings y causó un gran escándalo en el vestíbulo. Seguridad tuvo que escoltarla fuera. Me quedé atónito. Espera, ¿qué? Realmente se presentó allí. Estaba gritando algo sobre cómo ella te construyó desde cero y cómo tú le estabas robando lo que era suyo. Honestamente, fue perturbador. La señora Jennings quería que supieras que ella está bien y que esto no afecta a tu oferta, pero pensó que deberías estar al tanto. Me disculpé profusamente, pero la asistente solo se rió suavemente. Dijo que te dijera, palabras textuales. Dile a Nate que su familia acaba de confirmar que tomé la decisión correcta. Estaba a partes iguales mortificado y asombrado. Clara no solo lo había pasado por alto, me había defendido. Aún así, no podía quitarme el nudo del estómago. Esa noche, mantuve la cadena de la puerta puesta por si acaso. Conocía a mi madre, y este era solo el paso 1. El paso 2 llegó al día siguiente cuando revisé mi correo electrónico. Allí estaba. Un mensaje largo y errático de ella enviado a mi correo personal y al nuevo del trabajo. No tengo idea de cómo encontró ese, con el asunto. Me lo debes. Empezó con culpa. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu propia madre así? Luego pasó a las amenazas. ¿Crees que este trabajo te protegerá? Espera a que le cuente a Clara cómo eras realmente de niño. Veamos cuánto duras entonces. Y finalmente, desesperación, solo llévame contigo. Yo también puedo conseguir un mejor trabajo. No puedes dejarnos atrás, Nate. Somos familia. Esa última palabra hizo que se me revolviera el estómago. Nunca había dicho esa palabra con calidez. Solo con peso, como cadenas. Aún así, no respondí. Reenvié el correo a Clara por si acaso, y recibí una respuesta 1 hora después. No te preocupes, ella tiene prohibida la entrada a las instalaciones. Hemos visto esto antes. Lo estás haciendo genial. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un berrinche de una sola vez. Esto era una guerra. Y el campo de batalla era mi éxito. Mira, mi mamá no estaba enojada porque la traicioné. Estaba enojada porque lo había logrado sin ella. Porque no le había rogado. Porque no la había arrastrado al centro de atención conmigo, dándole crédito por una victoria que ella intentó sabotear activamente. Y Lea, bueno, ella hizo su movimiento a continuación porque resulta que había estado manteniendo un perfil bajo hasta que vio los titulares. Me explico, la editorial había publicado una nota de felicitación sobre las nuevas contrataciones y, aparentemente, habían incluido mi nombre. Nada grande, solo felicitaciones a nuestro nuevo asistente editorial, Nate Collins. Y de repente Lea recordó que tenía un hermano. Publicó una foto de nosotros cuando éramos niños, una de las pocas que aún existían con el título, tan orgullosa de mi hermanito logrando grandes cosas. Lo vi porque gente de la secundaria empezó a enviarme mensajes. Vaya. Tú y tu hermana son cercanos otra vez. ¡Qué increíble! No sabía que se habían reconectado. No lo habíamos hecho. No había hablado con ella desde el incidente de la puerta. Estaba tratando de reescribir la historia. Reescribirme a mí. Y funcionó, al menos por un tiempo, hasta que descubrí lo que realmente estaba tramando tras bambalinas. Ella también había empezado a enviar correos a Clara, fingiendo ser una hermana solidaria y luego plantando semillas sutilmente. Nate siempre ha sido un poco inestable, ya sabes, solo cuido de él. Avísame si alguna vez necesitas información. Incluso envió uno de mis viejos ensayos de secundaria como evidencia de que yo tenía un patrón de delirios. Pero yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Y lo que hice después, bueno, lo cambió todo. Digamos que dejé de intentar obtener su aprobación y empecé a hacer que se arrepintieran de haberme subestimado. Pero ahí es donde las cosas se ponen interesantes, porque cuando finalmente apreté el gatillo de mi plan, las consecuencias fueron peores de lo que incluso yo esperaba. Aquí es donde las cosas empezaron a cambiar. Hasta ahora, había estado jugando a la defensiva, ignorando sus mensajes, evitando la confrontación,
esperando estúpidamente que tal vez si seguía avanzando, eventualmente se rendirían y volverían al amargo rincón de donde vinieron. Pero eso nunca iba a suceder. Las personas como mi mamá y Lea no se retiran. No aceptan el cambio a menos que puedan controlarlo. Y cuando no pueden controlarlo, arremeten. Reescriben la historia. Arañan, retuercen y difaman hasta que tú pareces el villano y ellas parecen las víctimas incomprendidas. Solía preocuparme que defenderme me hiciera igual a ellas, que la venganza significara hundirme a su nivel. Pero lo que finalmente entendí, y tal vez esto es algo que tienes que aprender por las malas, es que defenderse no es mezquino. Establecer límites no es ser malo. Y a veces no solo empujas de vuelta, construyes un muro tan alto que ya ni siquiera pueden verte. Pero me estoy adelantando. La primera pista real vino de Clara. Una tarde me invitó a su oficina. No para nada serio, solo una charla casual, o eso pensaba yo. Cerró la puerta, cruzó las manos y dijo: Nate, confío en ti. Empecemos por ahí. Pero creo que deberías saber que tu hermana contactó a nuestra jefa de relaciones públicas nuevamente. Parpadeé. ¿Ella qué? Dijo que habías tenido algún tipo de colapso en la universidad, que habías falsificado partes de tu currículum. Incluso se ofreció a enviar capturas de pantalla. No le prestamos atención, obviamente, pero no es el tipo de atención que quieres durante tu primer mes. Sentí el calor subir a mi cara. Mi estómago se revolvió. Lo siento, dije automáticamente. No sabía que ella llegaría a... No te disculpes, dijo Clara con firmeza. Tú no elegiste a tu familia, pero puedes elegir qué dejas que hagan. Esa noche, no pude dormir. No solo porque estaba enojado, sino porque me sentía violado, como si alguien hubiera irrumpido en mi apartamento y hubiera tocado todo lo que poseía. Lea no era solo molesta, no era solo dramática. Era peligrosa de esa manera sonriente y azucarada, por la espalda, que te hace dudar de tu propia cordura. Y mamá le había entregado el martillo. Pasé los siguientes días reuniendo cosas en silencio. Correos electrónicos, capturas de pantalla, mensajes de compañeros de clase y antiguos profesores que recordaban cómo solía estudiar durante el almuerzo mientras Lea se saltaba las clases y me echaba la culpa a mí. Incluso contacté a un antiguo gerente mío que recordaba cuando mi mamá una vez llamó a mi lugar de trabajo exigiendo saber por qué yo había recibido un aumento y Lea no, aunque ella ni siquiera trabajaba allí. Sí, eso pasó. Pero lo que realmente me hizo estallar fue un mensaje que recibí de una chica al azar que no había visto desde la secundaria. Dijo que Lea le había estado diciendo a la gente que yo estaba teniendo un colapso y que deliraba sobre mi trabajo, que aparentemente estaba acosando a una mujer mayor que se apiadó de él y que usaba sus conexiones para escalar posiciones. Leí ese mensaje 3 veces, incapaz de procesarlo al principio. Fue entonces cuando el entumecimiento desapareció. Fue entonces cuando me enojé. Realmente enojado. No el tipo de enojo en el que gritas contra una almohada o envías un mensaje sarcástico. Me refiero al tipo de ira lenta, fría y calculadora que aclara tus pensamientos. El tipo donde el aguijón de la traición quema tan profundo que empiezas a planear. No por venganza, sino por necesidad de supervivencia. Porque si querían una historia, bien. Yo les daría una. Pero esta vez, yo sería quien sostuviera la pluma. Comenzó con una idea. Algo que había archivado hace meses durante los finales. Un pequeño ensayo que había escrito durante mi seminario de último año. El tema era simple. Escribe sobre un momento de tu vida en el que te diste cuenta de que tu familia no era quien pensabas que era. En ese momento, no había sido lo suficientemente valiente como para enviarlo. Pero ahora tenía todo el valor del mundo. Así que lo pulí, añadí los nombres reales, sí, los reales, y lo envié anónimamente a una revista en línea conocida por publicar ensayos personales crudos y sin filtros. ¿Adivinen quién maneja sus envíos? Clara. No le dije que era mío, quería que la pieza se sostuviera por sí sola. Fue aceptada en 48 horas. El título: Cuando tu familia celebra tu fracaso y odia tu éxito. No mencionaba nombres de Lea o mamá directamente, pero cualquiera que nos conociera reconocería los detalles. La frase sobre la madre que le dijo a su hijo: ¿por qué habríamos de celebrarte? La parte de la hermana riendo de fondo. La parte donde el narrador consigue discretamente una oferta de trabajo de alguien que resulta ser la jefa de la madre. Estaba todo allí, agudo, honesto, un poco doloroso, y se volvió viral. Vi cómo las visitas subían por hora, 10, 50, 100. Luego la sección de comentarios explotó. La gente se etiquetaba entre sí, debatía, discutía, compartía sus propias historias de familias tóxicas. Algunos pensaban que debía perdonar, otros decían que debía haber cortado los lazos hace años. Pero nadie, absolutamente nadie, se puso del lado de mi familia. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí un mensaje de Clara. Solo una frase: esto era tuyo, ¿verdad?
Respondí con un simple sí. Ella no dijo nada más. No fue necesario. 2 días después, la historia circuló por la oficina. La gente empezó a atar cabos. En silencio, nadie me dijo nada a la cara, pero empecé a recibir esos pequeños gestos de asentimiento en el pasillo, una mano en el hombro, una sonrisa cálida. Apoyo real y tangible. Y entonces les llegó a ellas porque Lea me envió un mensaje a medianoche. Todo en mayúsculas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacernos parecer abusadoras? Espero que estés feliz. Mamá perdió su trabajo. Me quedé mirando esas palabras durante un minuto entero. Mamá perdió su trabajo. No celebré. No al principio. Porque aunque una parte de mí se sentía vindicada, otra parte todavía sentía a ese niño pequeño tratando de ganar su aprobación. El que solía dejar notas en su puerta que decían, lo hice bien hoy. Escritas con crayón. Ese niño había querido un abrazo, no una guerra. Pero el hombre en el que me estaba convirtiendo sabía más, porque lo que vino después hizo que todo lo demás pareciera un calentamiento. Resulta que mamá no solo fue despedida. Se volvió nuclear. Empezó a hacer llamadas, a publicar cosas en Facebook, amenazando con demandar, diciéndole a la familia extendida que yo estaba difundiendo mentiras, diciéndole a cualquiera que escuchara que yo había manipulado a Clara para que la despidiera. Y luego, oh hombre, apareció de nuevo. Esta vez no en mi apartamento, sino en un evento público, uno donde Clara estaba programada para hablar. Yo también estaba allí. Y lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Clara había sido invitada a hablar en un panel en un evento de la industria editorial. Nada masivo, pero lo suficientemente grande como para atraer a una multitud de editores, autores y profesionales emergentes. Yo había sido invitado a asistir como parte de mi proceso de integración. Hacer contactos, absorber conocimientos, dar apretones de manos. No planeaba decir ni una palabra, solo sentarme, escuchar y aprender. El evento tuvo lugar en una sala de conferencias de un hotel, uno de esos espacios bien iluminados y decorados con buen gusto con filas de sillas ordenadas, en una mesa larga al frente para los oradores y una charla educada llenando el aire. Llevaba mi mejor camisa, tenía mi cuaderno fuera. Estaba listo para tomar notas sobre tendencias editoriales y procesos de marketing. Lo que no esperaba, lo que nadie esperaba era que Diane Collins, mi madre, irrumpiera en esa sala. Fue a mitad del panel. Clara estaba hablando, tan elocuente como siempre, cuando vi que las puertas traseras se abrían de golpe. Ella entró como una nube de tormenta, con la barbilla en alto, los labios fruncidos y los hombros tensos de furia. Su cabello estaba recogido en un moño severo. Llevaba una chaqueta que no le quedaba del todo bien y tacones que golpeaban fuertemente contra el suelo con cada paso. Ignoró a la gente que intentaba detenerla, personal del evento, un joven pasante, incluso seguridad, y marchó directamente hacia el frente de la sala. Disculpen, dijo lo suficientemente alto como para interrumpir el micrófono. La sala se silenció. Clara se giró ligeramente en su silla pero no se levantó. Calma, compuesta, en silencio absoluto. Me gustaría un momento para hablar, continuó mi madre, proyectando su voz. Se trata de las mentiras recientes publicadas por su compañía. Han cometido un error terrible. Clara no se movió. Señora, este no es el lugar para... Trabajé para usted, interrumpió mamá con lealtad durante 6 años y así es como se me paga. Despedida por culpa de un niño manipulador y malagradecido que inventó una historia lacrimógena para ganar puntos de lástima. Sentí que todos los ojos en la sala se dirigían hacia mí. Algunas personas murmuraron. Alguien al fondo dijo, ¿es esa la mamá del artículo? Clara se inclinó tranquilamente hacia su micrófono. Se ha llamado a seguridad. Por favor, siéntese o retírese. No seré silenciada. Espetó mamá. Han sido engañados. Ese artículo que escribió. Él no vivió eso. Lo inventó. Mi hija y yo, su única familia, lo apoyamos en todo. Y ahora le dice al mundo que abusamos de él. Se giró para mirar a la audiencia. ¿Quieren saber qué clase de persona es realmente? Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Él ni siquiera es mi hijo, jadeos. Ella hizo una pausa, claramente esperando un efecto dramático. Pero la sala simplemente cayó en un silencio atónito. Nadie sabía qué hacer con eso. Yo tampoco. Ella siguió adelante. Fue adoptado informalmente, acogido después de que su padre se fuera. Nunca fue mío biológicamente y debería haberlo dejado en el refugio cuando tuve la oportunidad. Todo lo que tiene, todo fue gracias a mí. Y así es como nos paga. Destruyendo nuestra reputación. No podía moverme. No respiraba. Durante 23 años, creí que era su hijo. Tratado como una carga, claro. Burlado, ignorado, menospreciado, sí. Pero aún así, su hijo. Ahora ella decía que no lo era. El silencio se rompió cuando finalmente llegó la seguridad. Esto no ha terminado.
gritó ella por encima de su hombro. Se van a arrepentir, él miente. Es un mentiroso. Las puertas se cerraron tras ella. Clara esperó un momento y luego se dirigió a la audiencia. Tomemos un breve descanso, dijo. Me puse de pie demasiado rápido. Mi visión se nubló. Mis manos temblaban. Alguien me tocó el brazo suavemente, uno de los panelistas. Oye, ¿estás bien? No lo estaba, pero asentí de todos modos. Clara me encontró en el pasillo 10 minutos después. No dijo nada al principio, solo se quedó a mi lado, hombro con hombro. Lo siento, dijo en voz baja. No te merecías eso. No lo sabía, respondí, con la voz apenas por encima de un susurro, lo de la adopción. Clara me miró con atención. ¿Quieres hablar de ello? Sacudí la cabeza. Todavía no. Ella puso una mano suavemente sobre mi hombro. Cuando estés listo, estoy aquí. Esa noche, no dormí. Solo me quedé acostado en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que vino antes. Todas las piezas se encajaron de repente. La frialdad, el resentimiento, el favoritismo, la forma en que ella nunca me vio como suyo. Porque no lo era. Y esa verdad dolió más que cualquier cosa que ella me hubiera dicho jamás. Pero algo más sucedió también. Un peso se levantó. Durante tanto tiempo, había estado tratando de demostrar mi valía a alguien que nunca me amaría de la manera que necesitaba. Había envuelto mi identidad en tratar de ganar su aprobación. Ahora lo veía por lo que era. Nunca se había tratado de mí. Siempre se había tratado de control. A la mañana siguiente, escribí una pieza de seguimiento. Esta vez bajo mi nombre completo. El título, La mujer que me crió no era mi madre. Y eso está bien. Conté la verdad. Todo, desde el principio hasta el estallido en el evento. No adorné nada. No exageré. Solo lo conté tal como sucedió. Crudo, honesto, vulnerable. Superó el 1.000.000 de visitas en 2 días. De repente, no era solo un nuevo empleado. Era visible. Otras publicaciones se pusieron en contacto. Podcasts. Entrevistas. Personas que admiraba me dijeron que mi voz importaba, que mi historia los ayudaba. Y lo mejor de todo, llegaron cartas de niños adoptados, de niños de acogida, de personas que habían cortado lazos con familias tóxicas y finalmente se sentían vistos. Eso valió más que cualquier venganza. Pero la venganza llegó de su propia manera poética. El colapso de mamá no fue solo un espectáculo público, fue filmado. Un chico de la audiencia había grabado todo. Llegó a las redes sociales a la mañana siguiente. Y una vez que la gente ató cabos, se extendió rápido. Ella intentó controlar el daño. Afirmó que el vídeo estaba editado. Intentó demandar a la revista. Amenazó con demandarme a mí, pero ningún abogado aceptó su caso. Demasiada evidencia, demasiado ruido. Lea también se quedó callada. Borró sus redes sociales. Desapareció de LinkedIn. Luego me enteré por un amigo común que intentó conseguir un trabajo en otra editorial usando el nombre de Clara como referencia. Clara hizo la llamada personalmente. Digamos que esa puerta está cerrada. En cuanto a mí, me quedé. Prosperé. Me mudé a un nuevo apartamento, pequeño pero mío. Empecé a trabajar con autores. Encontré mi lugar, crecí más fuerte, más sabio. Incluso empecé a dirigir talleres sobre escritura a través del trauma. Eventualmente, Clara me invitó a ser coautor de un libro. Se llama Rompiendo el molde, historias del otro lado del retrato familiar. Se lo dediqué a 2 personas. A la mujer que me dio un techo, pero no raíces. Y a la desconocida que me dio un trabajo y me ayudó a encontrar mis alas. Y esa es la historia. Sin reuniones dramáticas, sin disculpas de último minuto, sin transformaciones milagrosas. Solo la verdad, solo sanación. Y por primera vez en mi vida, paz.